Muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar de la Academia de Centroamérica que hemos organizado con el propósito de que dos economistas, Eduardo Lizano y Luis Mesalles, compartan con nosotros su análisis y su perspectiva sobre la reciente revisión que hizo el Banco Central del programa macroeconómico para el periodo 2016-2017. Como ustedes saben, cada semestre, en enero y en julio, el Banco Central hace primero la elaboración del programa macroeconómico y en julio la revisión. Y esto nos da la oportunidad, y lo hemos venido haciendo ya durante algunos años, desde la Academia de Centroamérica, de propiciar un análisis que permita que podamos entender mejor qué es lo que significa lo que el Banco Central comparte a través de este programa. Y cuáles son sus implicaciones, y no solamente para decisiones en particular, sino en general, qué significa para la estabilidad y para el crecimiento del país. Empezaremos primero con la presentación de Luis Mesalles, que nos va a decir en breve qué es lo que el Banco Central nos dice en el programa, seguido de un análisis desde su perspectiva, y después don Eduardo Lizano hará su propio análisis. Quisiera, antes de pasar la palabra a don Luis Mesalles, primero agradecerle a Deloitte por el apoyo en la organización de este webinar. En particular, quisiera también aprovechar para decirles que si tienen alguna dificultad con la pantalla o eventualmente con el sonido, que hay un email al cual se pueden contactar para hacer alguna consulta. Es crsoporte@deloitte.com. Lo repito, crsoporte@deloitte.com. Otra cosa importante para que la tengan en cuenta es que en la pantalla que les aparece del webinar hay una opción de chat hacia la derecha. Mediante el chat ustedes pueden hacer sus preguntas. Por supuesto que las pueden hacer en el transcurso de las presentaciones o al final, pero sería hasta el final en que podemos pasarle sus consultas o preguntas a Luis y a don Eduardo, pero en todo caso podemos recibirlas en cualquier momento para que lo tengan en cuenta. Voy a pasarle entonces la palabra a Luis y muchas gracias por acompañarnos. Si hay una pregunta. Gracias. Buenas tardes. No, yo tengo un micrófono aquí. Vamos a ver, primero tal vez explicar que este programa macroeconómico que publicó el Banco Central hace poco más de una semana es un ejercicio que el Banco Central tiene que hacer por ley 2 veces al año. Uno lo hace en enero y otro lo hace ahora a finales de julio. Y en el cual básicamente lo que hace es una revisión del acontecer de la economía, explica qué es lo que ha sucedido dentro de la economía y luego presenta cuáles son sus perspectivas para la economía, en este caso para lo que resta del 2016 y el 2017, y también pues expone algunos indicios de cuál será su política monetaria y cambiaria para ese periodo. Y como solemos hacer los economistas, pasamos más tiempo explicando qué fue lo que sucedió y menos tiempo explicando qué es lo que va a suceder, y el programa macroeconómico consta de unas 45 páginas, de las cuales un poco más de 30 es explicando lo que sucedió. Yo me voy a concentrar más en hacer un breve resumen, primero, de lo que explica el Banco Central, no tanto de lo que sucedió, sino más bien de lo que el Banco Central espera hacia adelante que pueda suceder, y dentro de eso una lectura de lo que son los indicios de política monetaria y cambiaria que da el Banco Central en este programa macroeconómico para lo que resta el 2016 y 2017, y terminaría con algún análisis de esos puntos y cuáles pueden ser las implicaciones para la economía costarricense. Primero empezar diciendo que el Banco Central, en lo que se refiere a la economía mundial, lo que analiza es que se espera que la economía mundial tenga un ritmo moderado en lo que resta del 2016 y que crezca un poco más hacia el 2017. Eso tiene implicaciones importantes para la economía, pues porque entonces augura que es un ambiente favorable para Costa Rica
en cuanto al entorno internacional. Agrega que el Banco Central considera que van a mantenerse las condiciones laxas de liquidez a nivel internacional, que eso lo que implica es que otros bancos centrales a nivel internacional mantendrían un flujo de liquidez importante, las tasas de interés se mantendrían relativamente bajas, y eso implica de nuevo para Costa Rica un acceso relativamente fácil, digámoslo así, en cuanto a liquidez para poder financiar los déficits que tenemos internamente. También supone el Banco Central que los mercados financieros van a reaccionar de manera ordenada ante los posibles aumentos de tasas de interés que se han venido diciendo en Estados Unidos, y además la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que llaman el Brexit. O sea que eso no va a provocar grandes tumultos financieros ni movimientos financieros que puedan perturbar los movimientos de capitales a nivel internacional. Y el cuarto y último supuesto sobre la economía mundial es que si bien supone que los precios de materias primas empezarían a tener algunos aumentos moderados, y aquí hablamos sobre todo de precios de petróleo, precios de granos y precios de algunas otras materias primas como metales, podrían empezar a subir de un nivel muy bajo que han estado. Eso no va a provocar presiones inflacionarias a nivel internacional, o sea que la inflación se va a mantener en un nivel relativamente bajo como ha estado en los últimos años, y eso ayuda a que los movimientos, a su vez, que los movimientos de tasas de interés que puedan hacerse tampoco van a ser importantes. Eso refuerza lo anterior. En cuanto al sector real costarricense, lo que el Banco Central está diciendo es que en todos su análisis de lo que podría suceder de perspectivas hacia este año y el año entrante, el Banco Central supone que no va a haber una reforma fiscal importante, o sea que el gobierno sigue sin tener nuevos impuestos, ni tampoco va a tener instrumentos para poder bajar los gastos mucho más allá de lo que ha hecho, e incorpora un supuesto que es que el déficit del gobierno central para este año va a ser del 6,0% del PIB, y para el año entrante un 6,5% del PIB. Curiosamente, el mismo Banco Central admite en una nota al pie de página que ese déficit no va a ser 6%, porque ya el gobierno ha hecho un esfuerzo de contención de gasto y ha mejorado la recaudación, y que probablemente termine menor a eso, el 5,7%. Y a mí me parece, o sea, según números que uno puede hacer, o sea, terminar en el 5,7 incluso es un poco alto, pero ahí el Banco Central como que no quiso ser demasiado optimista y está admitiendo lo que el gobierno ha dicho en alguna medida, que el déficit fiscal seguirá siendo alto. De todas maneras, el 5,7 sigue siendo un déficit alto y sigue siendo un peso importante sobre la economía que le agrega un lastre al resto de la economía. Habla el Banco Central de que la producción estaría impulsada en este año y el año entrante principalmente por el gasto interno, sobre todo porque los bajos precios de materias primas ha hecho que los consumidores o la gente tenga más ingreso disponible, y eso lo gasta, y al gastarlo pues entonces ayuda a que haya más crecimiento de la economía, aunque admite que ese bono, digamos, de un precio de materias primas bajos es menor que el año pasado. Habla de un menor desempeño en la industria de la construcción, sobre todo en construcción pública, que se ha frenado enormemente y es parte del menor gasto del gobierno que se viene haciendo, y hay una desaceleración en las actividades de información y comunicación y apoyo a las empresas. Ahora bien, en cuanto a política monetaria, lo que el Banco Central dice que la inflación, que es su principal objetivo, se va a mantener, que hoy en día está prácticamente en 0%, lo que es cambio de precios, tendería a subir en el resto del año y probablemente llegue al rango inferior de la meta del Banco Central. Recordemos que el Banco Central tiene una meta de inflación entre 2 y 4%, y lo que dice es que probablemente llegue al rango inferior de esa meta hacia inicios del año entrante, o sea que estaría llegando al 2% a inicios del año entrante, y por eso, reconociendo de que la inflación probablemente regrese al rango meta, el Banco Central decide en este programa macroeconómico mantener su meta de inflación
en 3% más o menos un 1%, o sea, entre 2 y 4% lo mantiene. Y yo creo que también hay un reconocimiento que la situación fiscal no le permite grados de libertad al Banco Central para ser más agresivo en bajar la inflación a niveles internacionales que hoy en día son mucho más bajos. Ahora bien, en cuanto a qué es lo que va a hacer de política monetaria, el Banco Central advierte pues, que le va a dar seguimiento a esa inflación, y no solo la inflación, sino las expectativas de inflación, y que va a ajustar la tasa de política monetaria a el comportamiento de esa inflación y expectativas. O sea que en el tanto la inflación y las expectativas de inflación empiezan a subir, el Banco Central lo que dice aquí es que va a empezar a subir su tasa de política monetaria, la tasa de interés de referencia del Banco Central, pero además advierte que existen rezagos en la política monetaria y que por lo tanto no va a esperar a que la inflación suba y ya esté llegando a la meta o por encima de la meta para actuar, sino que lo haría con anticipación, reconociendo de que aumentos en la tasa de política monetaria no solo no se reflejan 100% sobre el sistema financiero, sino que además tardan un tiempo en reaccionar. En cuanto a política cambiaria, el Banco Central lo que habla es de que va a mantener una participación muy activa en lo que son las compras y ventas de divisas al sector público no bancario. Eso básicamente las instituciones grandes que ahí pesan son Recope, la Caja, el ICE, donde el Banco Central actúa como un agente de compra de divisas y que va a intervenir el Banco Central en el mercado cambiario con el fin de evitar fluctuaciones violentas de tipo de cambio. No define, y esto lo viene diciendo ya desde hace varios programas macroeconómicos el Banco Central, no define qué son fluctuaciones violentas, y ahí estamos hablando de unos centavos por día, unos céntimos por día o varios colones, pero el Banco Central dice que va a utilizar las compras del sector público, compras y ventas del sector público, más otras intervenciones para evitar fluctuaciones violentas, pero que no quiere interrumpir la tendencia que dicten los fundamentales, las variables fundamentales en el mercado. O sea que si hacen falta divisas y el tipo de cambio tiende hacia una depreciación, o sea, hacia el alza, el Banco Central lo que va a hacer es suavizar esa alza, pero lo va a hacer, no va a evitar que el tipo de cambio empiece a subir. Hay un cambio que sí se hace con respecto al programa anterior, es sutil, pero en el programa anterior, o hay dos cambios en verdad, uno es sutil, el otro no tanto. En el programa anterior el Banco Central decía que iba a mantener el compromiso de contribuir a generar las condiciones propicias que fomenten la atracción de ahorro externo de mediano y largo plazo necesarios para el financiamiento sostenible de la brecha de cuenta corriente. O sea, hay un déficit externo que tiene el país, o sea, las divisas no alcanzan, y eso se ha venido financiando con ahorro externo, o sea, capital público y privado que ha venido de afuera para mantener el tipo de cambio estable. El Banco Central había venido diciendo que iba a hacer los esfuerzos para que siguiera entrando ese capital. Hoy en día no lo está haciendo, sino no incluyó esa oración, sino lo que dice es que va a utilizar los instrumentos de compra y venta de divisas del sector público y otras intervenciones para mantener el tipo de cambio estable. El otro cambio importante con respecto al de hace 6 meses es que el Banco Central está ahora eliminando el supuesto que había incluido en el primer semestre de que iban a ingresar $1.000 millones de deuda pública. O sea, en enero había dicho que el gobierno se endeudaría en el exterior por $1.000 millones, como lo ha venido haciendo en los últimos 4 años, y a pesar de que este año ya no tiene autorización el gobierno de endeudarse en el exterior de parte de la Asamblea Legislativa, el Banco Central había incorporado ese supuesto que de alguna manera iba el gobierno a conseguir dinero del exterior. Y ahora se dio cuenta que eso no va a suceder, entonces hay un cambio en el sentido que reconoce que no entra en esos $1.000 millones y que por lo tanto entonces lo fuerza a cambiar su política de compra de reservas internacionales
porque en el primer semestre, al haber $1.000 millones del sector externo, de ahorro externo, el Banco Central iba a comprar esas reservas. Tenía un programa de acumulación de $1.000 millones de reservas. Como ya no ingresa esos $1.000 millones, entonces ahora dice que no tiene no dice que no tiene el programa, pero no lo menciona el programa de acumulación de reservas, y más bien anuncia que piensa perder $300 millones de reservas en el 2016 y $300 millones adicionales en el 2017. O sea que en política cambiaria lo que dice es, voy a respetar la tendencia que hay, pero voy a evitar fluctuaciones violentas y además estoy dispuesto a perder reservas, que eso significa que la tendencia que puede haber de tipo cambio para subir la va a suavizar. Luego habla mucho del sistema financiero, donde tiene una preocupación importante de dos cosas. Una, el exceso de liquidez que hay en el sistema financiero. Y aquí advierte de que como ese exceso de liquidez está invertido a muy corto plazo, tiene el riesgo de que eso, si los bancos deciden de repente sacarlo de la liquidez que tienen y de sus ahorros, prestarlo, eso puede generar más gasto y eso puede generar presiones inflacionarias, pero también que podría dedicarse de alguna manera esos colones en exceso que tienen a muy corto plazo, dedicarlos a comprar dólares, y eso podría tener también presiones al tipo de cambio muy rápido. Entonces el Banco Central está preocupado por eso y que va a mantener un ojo al respecto. Y que también está muy preocupado por el riesgo que existe en la estabilidad del sistema financiero y por lo tanto en la estabilidad macroeconómica, dice, por la concesión de créditos en moneda extranjera a personas y empresas que no generan divisas, y que eso le genera un riesgo al sistema financiero que eventualmente puede generar un riesgo de todo el sistema, que puede generar alguna crisis, y el Banco Central entonces va a estar muy atento a eso. Y que lo que hace es que las medidas que ya ha tomado el CONACYT y otras medidas que pueda tomar el Banco Central para tratar de evitar la dolarización de los créditos, que esperan que eventualmente eso tenga algún efecto de colonización del crédito. Y la verdad es que lo que el Banco Central y el CONACYT han venido es tomando medidas para encarecer el crédito en dólares, reconocer que hay un riesgo adicional y que entonces los agentes económicos decidan endeudarse en colones más que en dólares. Finalmente, el Banco Central en su programa advierte de algunos riesgos que se podrían dar a los supuestos que ha presentado. Dice que, bueno, pues, la economía internacional está creciendo bien, pero si de repente no creciera tan bien, creciera mucho menos, pues eso haría que entonces la situación económica en Costa Rica sea muy difícil, y sobre todo advierte el riesgo de que la percepción de la economía costarricense se vea dañada si la crisis, sobre todo en América Latina, es mucho más grave de lo que ha venido siendo. Y la verdad es que a Costa Rica la tienden a ver en el mercado internacional, los inversionistas y las instituciones, como parte de América Latina, lógico, y como parte de los países emergentes. Y entonces, si América Latina no le está yendo bien, muchas veces la tendencia es, bueno, Costa Rica es parte de América Latina, es un país emergente en América Latina, le está yendo mal igual, y entonces esa percepción podría hacer que entre menos capital y sea más difícil financiar la estabilidad interna. A pesar de que los números de Costa Rica son muy diferentes al resto de Latinoamérica, porque nosotros somos importador netos de materias primas y nos hemos visto favorecidos por la baja en los precios de materias primas, y el resto de América Latina, la mayoría, son exportadores de materias primas, y ellos más bien se han visto desfavorecidos por esa baja en precios. Luego habla de la inestabilidad de precios de materias primas, precisamente que podría variar, o sea, se supone que van a estar relativamente estables, y eso es lo que la mayoría de los analistas dicen, pero si se dan fuertes factores climáticos, los granos básicos de repente podrían subir de precios, o si se dan conflictos geopolíticos en áreas donde son productores de petróleo, eso podría hacer que el petróleo se encarezca.
habla de que la estabilidad de los mercados financieros de repente se pueden volver más volátiles, no como se supone, y eso podría generar que entonces se ingresen menos capitales al país. Las finanzas públicas, que el Banco Central supone que van a estar más o menos, aunque sigue siendo un nivel alto, pero podría haber un mayor deterioro por diferentes razones, los cuales generaría presiones a las tasas de interés locales. Y advierte sobre los riesgos a choques de oferta internos relacionados con el ENOS, que es los fenómenos del niño y la niña, que podrían causar que la producción caiga más fuertemente. Bien, en términos generales ese es lo que presenta el Banco Central, y ahí en la filmina pueden ver el resumen de lo que está diciendo en cuanto a cifras, donde básicamente aquí lo que está diciendo es la economía crece a nivel promedio, por ahí del 4% en este año y el año entrante. Sigue habiendo un déficit externo de 4,2 para este año y 4,4 para el año entrante, pero de alguna manera financiado entre inversión extranjera directa y capital que ingresa. Por eso es que las reservas caen, pero caen ligeramente. Y bueno, y ahí agrega algunos otros indicadores que ahí los pueden ver. Me gustaría terminar con un pequeño análisis de lo que veo yo de este programa macroeconómico, y después don Eduardo pues complementará un análisis tal vez más profundo. Yo creo que es interesante ver que hay un reconocimiento de que la situación internacional es favorable para el país, de momento, digo yo de momento, porque todavía nos sigue favoreciendo, que los precios de materias primas estén estables, que las tasas de interés vayan, si acaso, a subir lentamente, y que haya flujo de capital disponible. Pues yo creo que es el entorno que sí es favorable, y eso es algo que está muy incorporado y es un supuesto muy importante dentro del programa macroeconómico. Tan importante que precisamente muchos de los riesgos que está apuntando el Banco Central es que si alguna de estas condiciones a nivel internacional no se cumplen, entonces nada de lo que ha dicho el Banco Central en su programa macroeconómico se va a cumplir, sino que va a tener que haber un cambio. Y creo que entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar muy vigilantes de qué es lo que está sucediendo a nivel internacional, para ver si esos supuestos se siguen cumpliendo o no. En lo que es el tema de la situación fiscal, el mismo Banco Central admite de que no hay una solución estructural, y eso le va a seguir poniendo, eso es un hecho de que le va a seguir poniendo presión, y al final toda la política económica del Banco Central de alguna manera termina estando supeditada a lo que haga el gobierno. El alto déficit fiscal que se mantiene, y aquí independientemente de la proyección conservadora, digamos, que haga el Banco Central diciendo que es un 6,0 el déficit de este año, cuando sinceramente yo creo que va a estar más cercano tal vez al 5,3, 5,4%, aunque uno tome el 5,3, 5,4, sigue siendo un déficit alto, sigue siendo un déficit que tiene que financiarse en su mayoría internamente, porque no va a haber, no hay autorización para endeudarse en el exterior, y el banco y el gobierno no va a encontrar la manera de hacerlo con financiamiento externo. Eso le va a poner presión a las tasas de interés locales, y eso limita mucho el accionar que puede hacer el Banco Central en cuanto a su movimiento de tasas de interés. Y al mismo tiempo también le pone presión al tipo de cambio, porque al final el gobierno, si no está consiguiendo financiamiento externo, entonces hay menos capital disponible, y eso hace que el tipo de cambio tienda al alza. Pero si las tasas de interés a su vez empiezan a subir, porque el gobierno está tratando de buscar mucho financiamiento interno, eso hace entonces que el diferencial de tasas locales versus tasas internacionales sea más alto, hace más atractivo atraer capitales de afuera, y de alguna manera también pueden terminar entrando capitales internamente. Entonces el Banco Central en su política monetaria y cambiaria al final sigue dependiendo de lo que haga el gobierno con su déficit, y al seguir siendo alto, con el supuesto de que no hay una reforma fiscal importante en este año, el año entrante, le sigue poniendo presión al Banco Central. Y yo creo que al final las cifras mismas que da el Banco Central no es como que la economía se va a desplomar en el 2016 o 2017, pero sí nos
deja en una situación muy vulnerable de cara al 2018 si es que esto no se ha terminado de resolver en ese momento. El tema de que mantenga la inflación en el 3%, yo lo adelanté anteriormente, yo creo que es lo lógico hacer, o sea, ante la situación fiscal, me parece que hubiera sido irresponsable de parte del Banco Central bajar la meta de inflación a un nivel que, si bien a nivel internacional se están viendo inflaciones de entre 1 y 2%, las condiciones internas de Costa Rica creo yo que no permiten en este momento bajar la meta de inflación al 3%. Mucho de lo que ha bajado la inflación es por factores externos, por precios de materias primas muy bajos, y conforme eso se está nivelando y se va perdiendo ese efecto, entonces lo que se tiene es que la inflación, como dice el Banco Central, va a regresar a ese rango del 2-4%. Si el Banco Central quiere que sea todavía más baja, lo que va a tener que hacer es presionar las tasas de interés al alza, y eso al final complica todo el manejo. No solamente tendría un efecto negativo sobre la producción, sino también lo que decíamos antes de que puede traer venir en capital de afuera. Lo otro que yo creo que está ahí dentro del programa macroeconómico es que el Banco Central va a utilizar, lo que está diciendo es que va a utilizar el tipo de cambio de alguna manera para tratar de mantener la inflación en ese rango. O sea, el uso de reservas para evitar fluctuaciones violentas, yo lo interpreto de que no va a dejar que el tipo de cambio se devalúe significativamente, y por lo tanto eso lo ayude a mantener la inflación baja. Ahí el cuidado que tiene que tener el Banco Central es que en ese manejo no esté interrumpiendo la tendencia a largo plazo, la cual muchas veces es difícil ver, y ahí el Banco Central tiene que tener ese cuidado. En cuanto a el anuncio de medidas contra la dolarización de créditos, yo creo que la advertencia aquí es que el Banco Central, pues si bien tiene que actuar reconociendo que hay un riesgo de los préstamos en dólares, también hay que entender que las medidas que está tomando de encarecer el crédito en dólares tiene efectos negativos sobre la demanda de crédito y sobre la producción, que tenderían a mermar. También pueden hacer es que si la gente se pasa de créditos en dólares a colones, entonces los bancos van a tener más demanda por fondos en colones, y van a presionar las tasas de interés pasivas en colones al alza, lo cual al final haría más caros los créditos en colones, y eso iría en contra del objetivo del Banco Central de desdolarizar los créditos. Hay que entender que existen altos márgenes de intermediación en el país, que hace que las activas en colones sean mucho más altas que las de dólares, y eso es una de las razones por las cuales existe la dolarización, y que hay que trabajar en ese sentido. El Banco Central no propone nada al respecto, y que además, de alguna manera, el exceso de estabilidad que ha habido en el tipo de cambio, propiciado por el mismo Banco Central, que ha actuado a través de su intervención para mantener un tipo de cambio muy estable, eso hace que la gente no tenga una percepción de riesgo de tipo de cambio, y por lo tanto se endeudan en dólares porque dicen aquí no va a pasar nada, y si de todas maneras fuera a pasar algo, el Banco Central va a intervenir para que el tipo de cambio no se mueva, entonces estoy salvado y me sigo endeudando en dólares, porque eso es las señales que está dando el Banco Central. Con eso termino y le paso la palabra a don Eduardo. Buenas tardes, gracias Luis por la explicación que nos ha hecho sobre el programa monetario o macroeconómico revisado por parte del Banco Central. Hay tres temas a los cuales quiero referirme brevemente, que me parece que son importantes y que plantean dudas, interrogantes. El primero de ellos se refiere a la política cambiaria del Banco Central. La mayoría de los personas que han participado en esta discusión, incluyendo el Fondo Monetario en los últimos dos informes, le han recomendado al Banco Central tratar de tener una mayor volatilidad del tipo de cambio, precisamente para que quien se endeude en dólares tenga que hacer el cálculo y tenga que asumir el riesgo, claro, de lo que puede ser un cambio mucho más importante del que ha tenido el tipo de cambio. De esa manera, entonces, disminuir los riesgos que presenta la actual política cambiaria del Banco Central.
Hay un segundo tema que tiene que ver con la política cambiaria, y es que se refiere a lo que se va a llamar el tipo de cambio de equilibrio, y se dice que está bien el tipo de cambio por cuanto está en equilibrio. Ahora, para que en un mercado el precio que se refleje en ese mercado sea de equilibrio, se requiere satisfacer dos condiciones. Una de ellas es de que los oferentes y los demandantes, en este caso de dólares, lleguen a un acuerdo en el sentido de que se pongan de acuerdo en el precio de las transacciones, en las cantidades de las transacciones, y de ahí surge un precio de mercado, que representa un equilibrio entre oferta y demanda. Pero hay una segunda condición que es clave para que ese equilibrio refleje realmente la situación, y es de que se supone o es necesario que ninguno de los participantes en el mercado, ya sea del lado de la oferta o del lado de la demanda, tenga una capacidad para que él mismo, modificando sus decisiones, pueda alterar el precio que surja del mercado. Entonces aquí, esta segunda condición es lo que plantea un interrogante de si realmente el equilibrio que se plantea es el equilibrio que refleja la situación real del mercado cambiario del país. Porque evidentemente tenemos jugadores en la cancha, comenzando por el gobierno, que en los últimos años ha vendido $1.000 millones. Tenemos los intermediarios financieros públicos y privados. Los bancos han aumentado sus pasivos en moneda extranjera, o sea, se han endeudado en el extranjero. O sea, hay jugadores, sin contar, claro está, los ingresos de capital de un origen desconocido. Claro está, tenemos en el mercado financiero participantes que tienen una influencia importante en el mercado, y consiguientemente la pregunta que uno se hace es hasta dónde realmente, desde el punto de vista de la estabilidad, desde el punto de vista del equilibrio, el régimen cambiario que hemos tenido en los últimos meses o en los últimos 2 años ha tenido efecto. Es importante reconocer que en las últimas semanas ha habido un cierto cambio. Como todos ustedes saben, el tipo de cambio pasó o aumentó 10 o 12 colones, mucho más de lo que había estado fluctuando en meses o en años anteriores. Ahora, la pregunta es cómo interpretar este cambio. Es que este cambio significa que el Banco Central está ampliando la banda en la cual va a permitir que fluctúe el tipo de cambio. Antes teníamos una banda de alrededor de 3 colones para arriba y para abajo. Ahora no sé si vamos a ir a una banda que es bastante más amplia, de 10, 12 colones para arriba y para abajo. Es una posibilidad. O simplemente va a ser un único aumento que dio el Banco Central, y que de ahora en adelante vamos a continuar con la banda de 3 colones, pero a un nivel superior. O quizás el Banco Central considera que ese aumento no se justifica y va a tratar de traer de nuevo el tipo de cambio a lo que era antes de ese aumento de 10 o 12 colones. Bueno, eso es un tema que habrá que ver cómo actúa el banco en las próximas semanas para tratar de descifrar cuál es la política del Banco Central. El segundo tema que me parece que es importante de examinar a la luz del programa macroeconómico revisado se refiere a lo que a mí me parece que es un nuevo papel, un nuevo uso de las reservas monetarias internacionales. Tradicionalmente las reservas monetarias internacionales habían tenido 2 objetivos. Uno es el tener un capital de trabajo del Banco Central para el giro normal de sus operaciones. Otro era el llamado blindaje, que es acumular una cantidad de reservas que el Banco Central va a tener prácticamente a disposición por si sucediera algún fenómeno nacional o internacional que demandara una cantidad importante de dólares. Bueno, entonces el Banco Central tradicionalmente acumuló una cierta cantidad de reservas con este propósito. Pero ahora lo que estamos viendo es que el Banco Central tiene otro objetivo para el uso de las reservas monetarias internacionales. Como don Olivier Castro nos mencionaba en una entrevista reciente en La Nación, las reservas monetarias internacionales son parte del instrumental que tiene el Banco Central para llevar a cabo su política monetaria y su política cambiaria. Bueno, y esto lo hemos visto porque ya en los últimos meses, por ejemplo,
el Banco Central ha estado vendiéndole al sector público una cantidad importante de divisas, alrededor de $400 millones, sin que el Banco Central saliera al mercado a comprar dólares para resarcirse de las reservas que había disminuido. Esto lo que significa es de que el Banco Central, y así lo menciona en el programa, que en vez de acumular más reservas, más bien va a disminuir esas reservas. Esto lo que significa es que el Banco Central le está dando a las reservas un destino diferente o adicional, si se quiere, al que le había dado de manera anterior. Y eso me parece que es un tema que es interesante de ver cómo el Banco Central va a administrar el nivel de las reservas monetarias internacionales a la luz de este nuevo objetivo. Y finalmente me parece que hay un tema que tiene que ver con las metas de inflación, que me parece también que es importante y que nos plantea también ciertas dudas. Como ustedes saben, las metas de inflación junto con la flotación administrada en el campo cambiario son, por así decir, los dos pilares fundamentales de la política del Banco Central. Ahora, en cuanto a las metas de inflación, ahí es una decisión que ha tomado el Banco Central, que consiste en fijar una meta de inflación que es la meta de inflación que el Banco Central considera que es la más conveniente para la economía en un plazo determinado. Se habla generalmente de 24 meses, aun y cuando el Banco Central en la redacción del programa macroeconómico habla de largo plazo. Entonces ya eso complica todavía más la situación, porque no sabemos si la meta de inflación es a largo plazo o si realmente es a un año o a 2 años. Pero hoy la parte que me parece clave es tener claro de que ahí el Banco Central está adquiriendo un compromiso en el sentido de que se supone que él utilizará los instrumentos que tiene para tratar de alcanzar esa meta de inflación. Y claro, con base en ese compromiso, los agentes económicos toman decisiones económicas basadas en ese compromiso del Banco Central. Ahora, el problema que tenemos es de que en los últimos 18 meses la inflación observada ha estado muy de lejos de la meta de inflación del Banco Central. Entonces aquí la duda que salta es si realmente el Banco Central está comprometido con la meta de inflación, o si el objetivo del Banco Central es de que la inflación llegue a ser lo más baja posible independientemente de cuál sea la meta. Bueno, y ahí hay un tema que es complicado porque no da la impresión de que el Banco Central en estos 18 meses haya utilizado todos los instrumentos que tenía disponibles para tratar de alcanzar la meta de inflación que tenía, que era de un 3% con un margen de un 1% para arriba y un 1% para abajo. Esos son 3 temas que a mí me parece que son claves, importantes, en donde surgen algunas dudas y habría que seguir elaborando sobre estos temas. Hay otros que Luis mencionó, que me parece que es también muy importante, de la dolarización, pero que, en fin, en aras del tiempo voy a detenerme aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo y Luis. Tenemos 2 preguntas de quien nos acompaña el día de hoy. La primera se refiere a las tasas de interés. Mencionan que Luis señaló que hay presión de las tasas de interés por el tema del déficit. Sin embargo, que el central también dice que hay opción de que las tasas de interés caigan y de que ven que el déficit puede bajar en 2016-2017. La pregunta concreta, y quizás tal vez para los dos, sería pregunta participante es, ¿para dónde van las tasas de interés en colones entonces? Sí, el Banco Central, menciona que las tasas de interés todavía pueden bajar. Si uno ve, la tasa básica pasiva todavía tiene rango para bajar, y yo creo que en el corto plazo puede bajar más por 2 razones. Una, porque en estos momentos la presión fiscal aún no es tan importante, y porque por el cambio de metodología que hizo el Banco Central, todavía va a seguir bajando de aquí hasta febrero. Entonces yo creo que hay espacio para que bajen las tasas de interés. Hacia el 2017 yo no estoy tan seguro que el Banco Central pueda mantener
las tasas de interés en colones, no el Banco Central, sino el sistema se pueda mantener por varias razones. Una, la inflación ya va a estar, según el mismo Banco Central, dentro del rango meta, o sea que eso significa que la misma tasa política monetaria del Banco Central no tiene espacio para bajar, yo lo interpreto así, y que cuidado si no más bien empieza a subir el año entrante. Si bien se habla de que la situación internacional de tasas de interés se puede mantener más tiempo a niveles bajos, hay la posibilidad de que el año entrante vuelva puedan subir algo más las tasas de interés y eso le pondría presión a las tasas locales. Y la situación misma de fiscal, creo yo que, bajo el supuesto de que aún no está resuelta, y por más contención del gasto y por más mejora recaudatoria que haya hecho Hacienda o que pueda seguir haciendo, vamos a seguir teniendo un déficit por encima del 5% este año y por encima y todavía más del 5% para el 2017, lo cual le va a poner algo de presión a las tasas de interés. Y el cuarto elemento es lo mismo que está anunciando el Banco Central, que a través de la restricción de créditos en dólares, el encarecimiento de los créditos en dólares, creo yo que le va a poner algo de presión a las tasas de interés en colones, porque los mismos bancos que están tratando de convencer a sus clientes de que tomen créditos en colones, van a tener que captar colones y van a competir con Hacienda, que tiene mucha necesidad de financiamiento por la vía de colones, lo cual me parece que en algún momento, en el 2017, la presión de las tasas de interés va a ser hacia el alza y ya no va a haber más espacio para la baja, que sí, en el corto plazo sí lo puede haber. No sé si don Eduardo quiere referirse. Gracias, sí. Bueno, a mí me parece que el financiamiento del déficit fiscal va a ser el elemento clave en cuanto al comportamiento de las tasas de interés. El déficit fiscal debe andar en 2.500, casi 3.000 millones de dólares, ¿verdad? Y es una demanda de colones que es muy importante. Habría también un cierto margen, pero no lo veo mucho a corto plazo, es de que se dice que los intermediarios financieros, sobre todo los bancos del Estado, que son los que manejan más créditos en dólares, podrían lograr un mayor grado de eficiencia y de esa manera poder bajar un poco las tasas de interés. Pero repito, esto quizás es una posibilidad, pero sería mucho pedir que en el corto plazo se logre ese mayor grado de eficiencia de los bancos del Estado. Hay dos preguntas que voy a unir porque son dos lados de una misma moneda. Un participante dice que si la tendencia del consumidor y las transacciones comerciales es utilizar el dólar como referencia, ¿por qué no dar el paso de la dolarización y evitar los riesgos cambiarios? Y lo voy a unir con otra pregunta de otro participante que dice que como la inflación es un fenómeno monetario que depende de la expansión monetaria, que a su vez depende de manera discrecional de la Junta Directiva del Banco Central, entonces que una meta del 3% de inflación no es meta, ni es buena, que una buena meta es de 0 a 2%. Entonces, que si fuera mayor a 0 a 2, ¿para qué el Banco Central? Entonces, tal vez alguien pregunta que para qué Banco Central si tener un 3% es muy alto, y el otro pregunta ¿por qué no nos dolarizamos? Todos sabemos que es los dos lados de la misma moneda. Sí. A ver, yo creo igual que la inflación es un fenómeno monetario en el mediano y largo plazo. Digamos, en el corto plazo sí hay fluctuaciones que se dan por diferentes factores en los cuales no se transmite tan automáticamente más emisión de dinero en necesariamente más inflación, porque también depende de la demanda de dinero que haya por el otro lado, no solamente de la oferta, y hay variaciones que pueden haber en el interim. Entonces, yo sí creo que el manejo del Banco Central, y ahí tal vez don Eduardo, que ha estado sentado en esa silla, sabe mucho más, al final termina siendo más un arte que una técnica de simplemente decir, yo emito tantos colones y ya voy a tener una inflación del 3%. Creo que no es así nomás, sino que implica el leer todo el conjunto de variables macroeconómicas en las cuales el Banco Central influye. Ahora, dicho eso, pues es lógico que sentados en esa silla de la Junta Directiva o de la presidencia del Banco Central,
no hay exactitud que pueda garantizar de que se vaya a tener el resultado que se quiere. Hay un montón de factores dentro de la economía que lo hacen variar, que eso sea justificación para cerrar el Banco Central, me parece que no. Y ahí lo ligo con la pregunta de la dolarización. Yo creo que sí, si la economía estuviera totalmente dolarizada y no existieran los colones, pues probablemente las decisiones serían más fácil. No dependeríamos de la arbitrariedad de los técnicos del Banco Central de Costa Rica, sino que dependeríamos de la arbitrariedad de los técnicos de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es al final la que dictaría qué es lo que se hace. Pero de todas maneras, o sea, para que el país tome la decisión de dolarizar, o sea, de decir, bueno, no quiero tener más colones y solamente voy a tener transacciones en dólares, se requiere de una voluntad política muy grande y además y que implica además el ordenamiento de las finanzas públicas. Tener, o sea, una economía dolarizada con un déficit fiscal del tamaño que tenemos, con necesidades de financiamiento enorme, que va a tener que venir todo del exterior y tener que ir, o sea, creo que le agregaría mucha volatilidad a la economía y no sería una solución para la economía. Yo creo que hay que ordenar muchas cosas antes de hacerlo. A lo mejor si lo dolarizamos nos ordenamos a la fuerza, pero creo yo que va mucho más allá de simplemente decir que nos podemos dolarizar. Yo creo que soy más del criterio que si el Banco Central incluso más bien está haciendo pasos para desdolarizar la economía, para hacer que la gente acepte menos dólares, lo que tiene que hacer es ganarse la confianza de la gente y que la gente acepte más los colones que los dólares. Hoy en día la gente acepta más los dólares, o una parte de la gente acepta más los dólares que colones porque le tiene más confianza a la Fed que al Banco Central. Y ahí la libertad de cada uno de escoger si está en colones o en dólares y que cada uno asuma los riesgos que eso implica. Un punto adicional a lo que menciona Luis, que me parece que es importante, es tener en cuenta el impacto que tiene en la inflación costarricense, la inflación importada. La economía costarricense es una economía relativamente pequeña, en donde importamos una variedad, una cantidad muy variada de bienes cuyo precio puede modificarse internacionalmente y que eso tiene un impacto, por lo menos de primera vuelta, como llaman los economistas, en el índice de precios de Costa Rica, que eso le puede complicar mucho el paso doble, por así decir, al Banco Central. Y me parece que es algo que hay que tomar en cuenta también. Pregunta un participante que algunas empresas exportadoras han insistido en la necesidad de ver un aumento en el precio del dólar, es decir, una devaluación. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? Sí, yo creo que ha habido mucha presión, pero yo creo que hay que entender aquí algo importante, y es que en los últimos, por lo menos, digamos, 2 años, a partir de febrero del 2014, que se dio un movimiento del tipo de cambio, bueno, incluso todavía antes que eso, dos años antes que eso, exceptuando ese movimiento de inicios del 2014, desde entonces hasta ahora que empieza en junio a haber un poco más de devaluación, el Banco Central ha estado interviniendo fuertemente el mercado para evitar que el tipo de cambio caiga, o sea, más bien para que haya una apreciación más grande. Entonces los exportadores deberían estar agradecidos con el Banco Central, que los ha estado favoreciendo durante todos estos años, para evitar más bien una apreciación mayor, que es la cantidad de dinero que ha venido entrando. Yo creo que ahí lo que hay que, o sea, cuando se habla de generar una devaluación para ayudar a la competitividad del sector exportador y del sector importador o productor nacional que compite contra bienes importados, lo que hay que pensar es en los factores estructurales que hacen que este país se haya vuelto caro, y que creo que el tipo de cambio puede ser uno de ellos, pero el tipo de cambio más bien es reflejo de otro montón de cosas más que son las que nos hacen poco competitivos, y es en lo que hay que trabajar. Bueno, en esto me parece a mí de que hay 2 tipos de consideración. Una, tengo entendido que el planteamiento que hacen sobre todo los exportadores es la necesidad de que les
resuelvan ellos una situación que según ellos consiste en que los precios internos, los precios internos de producción han venido aumentando y por el contrario la cantidad de colones que ellos reciben por cada dólar que exportan no han aumentado. Bueno, que entonces desde ese punto de vista se encuentran ellos en una situación complicada y se habla de que ha habido entonces pérdida de competitividad. Bueno, hay uno de los problemas que hay es de que, uno de los temas, es de que por el momento tenemos solamente un índice de precios, ¿verdad?, que tiene que ver con los consumidores. No tenemos un índice de costos de producción. Y entonces los exportadores han quedado debiendo un poco la posibilidad, evidencia de cómo en los últimos 3 años una caja de bananos puesto a bordo en términos de colones ha venido realmente aumentando ese precio. Porque aquí un poco el contraargumento es de que la devaluación va no solamente a aumentar el precio en colones, lo que los exportadores obtienen, sino que también todos los costarricenses, incluyendo los exportadores, vamos a tener que sufrir un aumento de precios, porque los importadores van a tener que dar más colones por cada dólar que importan. Entonces que ahí, si bien en un principio es posible que haya algún impacto positivo, por así decir, en el sentido de que los colones que obtengan los exportadores sean más que los que tengan que pagar como consecuencia del aumento de los costos, eso rápidamente va a desaparecer. Además que la devaluación afecta a las finanzas públicas y afecta a todos los deudores en dólares que existan en el país. Bueno, dicho eso, la discusión se centra así. En los pasados 18 meses, por ejemplo, el Banco Central no ha tenido margen para poder hacer, aunque sea transitoriamente, algo en ese campo. Bueno, y ahí se dice que el Banco Central ha reconocido que hay una diferencia entre lo que el país produce y lo que el país puede producir, lo que los técnicos llaman una brecha entre el Producto Interno Bruto potencial y el real y el observado. Las reservas monetarias han estado a un buen nivel, la inflación está muy lejos, observada muy lejos de la meta de inflación. O sea, de que el Banco Central ahí tenía margen y sobre todo si realmente el Banco Central andaba buscando alcanzar la meta de inflación, ¿verdad?, para poder haber hecho algo. ¿Cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, esa es una incógnita, pero esos son los términos que me parece a mí que están sobre la mesa de discusión. Hay una pregunta que se refiere al aumento de la inflación. Yo asumo que se refiere a que la meta que está poniendo el Banco Central es mayor que la observada. Entonces la pregunta interpretada así dice, ¿qué causaría ese aumento de la inflación? Si la economía global sigue desacelerada y los precios de las materias primas siguen bajos, ¿será por demanda interna? La pregunta es para Luis. Sí, bueno, a ver, lo que decía antes don Eduardo, o sea, un buen componente de la inflación interna viene de afuera, entonces mucho de lo que bajó la inflación es porque los precios de materias primas bajaron y sobre todo la parte de petróleo, que hizo que entonces bajaran los precios de combustibles internamente y tengamos inflaciones negativas. Entonces, conforme los precios internacionales vuelven ya no bajan más, sino que más bien incluso probablemente suban algo, eso es uno de los componentes que va a hacer que suba la inflación junto con otros precios de materias primas. Y yo creo que el otro componente también es que el Banco Central ha estado inyectando dinero a la economía y que eso genera más circulación de dinero, que junto con el aumento de demanda interna genera algo de presiones inflacionarias para volver al rango meta de entre 2 y 4%. Voy a tomar una pregunta que se le parece, y para continuar con esto, Luis dice que el hecho de que la meta de inflación sea alta y no así la realidad del comportamiento de la inflación, que ha estado por debajo del 1%, refleja un Banco Central que no ha utilizado los instrumentos que tiene para estabilizar, para la estabilización monetaria acorde con la meta. No, al contrario, más bien está por debajo de la meta, pero bueno, esto ya es un comercial. Bueno, pero podría ser que el Banco Central no, si está por debajo de la meta, lo que tiene que hacer es bajar más las tasas de interés, inyectar dinero y que más dinero todavía
y que la inflación suba al rango de meta, un poco lo que decía don Eduardo. O sea, tan malo es estar por encima que estar por debajo. Ha fallado en los dos. Pregunta que si fue prudente modificar dicha meta en la revisión reciente en función de bajar las tasas comerciales. A ver, yo creo que la meta de largo plazo del Banco Central, desde que adoptó las metas de inflación junto con el régimen de cambiario de flotación administrada, siempre ha sido de llegar a una meta de inflación que se asemeje al promedio de nuestros socios comerciales. Y hay estudios del Banco Central que dicen que ese promedio de inflación es el 3%. Entonces yo creo que el Banco Central aprovechó la coyuntura de baja en precios de materias primas que se reflejó en una baja inflación para bajar la meta a ese objetivo de largo plazo. Y ahí se mantiene, yo creo que ahí se va a mantener, a pesar de que hoy en día la inflación de los socios comerciales está por debajo de su promedio histórico incluso, que podría uno pensar que el Banco Central podría haber bajado la meta de inflación un poco más. Don Eduardo, una pregunta para usted, pero antes, si quiere referirse a este otro tema de lo de la meta de inflación, por favor, siéntase en libertad. La pregunta es sobre el uso de las reservas, porque usted se refirió a este tema, sobre el uso de las reservas para los eventos extraordinarios o para capital de trabajo del Banco Central. ¿Sería correcto interpretar que el Banco Central le agregó una tercera línea al uso de las reservas? Y si este tipo de decisión es una política autóctona o si será un modelo importado de algún otro país. Y con esta terminaríamos la sesión para cumplir con la hora. Bueno, yo creo que efectivamente el Banco Central está añadiendo, por así decir, un tercer objetivo en cuanto al manejo de las reservas monetarias internacionales. Ahora, si es autóctono o si es importado, no conozco todos los países, y puede ser que en algún otro país también se utilice la administración de las reservas, tenga como objetivo también tener alguna influencia en lo que se refiere a la política cambiaria. Pero sea autóctono o sea importado, me parece que es un tema importante. Bueno, y no sé si el Banco Central va a tener ahí reglas propias, no sé si le va a dar al público o va a tener sus reglas internas, ¿verdad?, de cómo va, entonces, para este tercer objetivo, administrar sus reservas monetarias internacionales. Pero volviendo un poco al punto anterior, hay uno de los temas que más plantean los señores exportadores es de que si bien ha habido disminuciones en los mercados internacionales de materias primas, esa disminución de los precios no les llega a ellos, ¿verdad?, porque siendo la economía costarricense relativamente pequeña, pocos importadores de esas materias primas, le hace papel o sea combustibles, etcétera, tienen la posibilidad de manipular precios en el sentido de que no transmiten a los productores esa disminución de precios, ¿verdad? Y según ellos, entonces, los precios internos, los costos de producción internos no han disminuido, ¿verdad? Porque alguien podría decir, bueno, mire, es que si hay una cierta apreciación, no solamente una apreciación del colón, de tal manera que el exportador recibe menos colones por los dólares. Por otro lado, él requiere también menos colones para producir el dólar de exportación, y eso podría quedar compensado. Pero repito, es una discusión que todavía sigue sobre la mesa. Muchísimas gracias a Luis y a don Eduardo y a ustedes por acompañarnos en esta tarde. Hasta luego.